licenciado Fernando Villavicencio, quien presidió hasta ayer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Al momento no sabemos si sigue en funciones hasta que se elija a la nueva comisión y a su nuevo presidente, licenciado Villavicencio, pero le damos la bienvenida. En todo caso, quisiéramos conocer su opinión sobre los sucesos de ayer y le preguntamos directamente, con esas votaciones de entre 96 a 100 votos en las 7 votaciones que se dieron ayer en la Asamblea, ¿se evidencia que la suerte del presidente Lasso en lo que respecta al juicio político está echada? Un saludo, gracias por la invitación. Lo registrado el día de ayer en la Asamblea Nacional confirma la vigencia del pacto entre el prófugo Rafael Correa, el exalcalde porteño Jaime Nebot y el líder del movimiento indígena Leonidas Issa, quienes manejan, controlan bloques parlamentarios y fragmentos de bloques. Lo de ayer, sin duda, a mi criterio, da cuenta de un pacto al más alto nivel que no solo involucra el reparto de las comisiones y las máximas autoridades de la Asamblea, sino que se extiende al control de organismos clave como el Consejo de Participación Ciudadana y las decisiones que tomará este organismo en los próximos días en la selección del Contralor General del Estado, en la posesión del superintendente de bancos y también en la designación del nuevo fiscal general del Estado tras lo que sería el nuevo golpe a la Fiscalía, un juicio político que está en la agenda del correísmo. Si el gobierno del presidente Lasso no quiere ver esta realidad y la dimensión de este pacto, sin duda será víctima en las próximas horas de la destitución. Pero, ¿y si es que lo ve? Si es que el gobierno sí está consciente de lo que se esté dando en la Asamblea, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿La muerte cruzada? Me sorprende mucho la posición del jefe de bloque del gobierno, del señor Juan Fernando Flores, quien luego de haber sido aplastado el día de ayer, porque esa no hay otra explicación, en la Asamblea Nacional, insiste en que los votos que se registraron ayer para la elección de autoridades parlamentarias no tienen nada que ver con lo que significará el proceso de censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. De la información que yo tengo, reitero, el pacto que se celebró en las últimas horas, que ganó más de 90 votos para reelegir a Virgilio Saquicela, se reproducirá sin duda en la votación para la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. Por esa razón yo he insistido que la única carta que le queda al país, no solo al gobierno del presidente Lasso, es la muerte cruzada, es decir, enviar a la casa a la Asamblea Nacional y también irse a la suya. Asambleísta Villavicencio, buenos días. ¿Usted considera que existe los justificativos necesarios, pertinentes, para que el presidente de la República pueda efectivamente sustentar una muerte cruzada e invocar esta medida? ¿Cree usted que existe esa posibilidad? Absolutamente, no hay ninguna razón que impida al presidente de la República ejercer este derecho a aplicar este instrumento constitucional que fue creado por el propio correísmo en la Constitución de Montecristi. Está plenamente habilitada la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Lo que existe aquí, y me sorprende, es el miedo del propio bloque del gobierno. Al parecer ellos también están aferrándose a sus curules y piensan más en ellos que en el país. Reitero, es una ilusión, es una enorme ingenuidad la del jefe de bloque del movimiento, creo, del BAN, ahora ya le han cambiado de nombre incluso, de pensar que la oposición no conseguirá los votos para la censura y destitución del presidente de la República. La información que yo tengo, como acabo de revelarlo, significa o avanza a un pacto mucho más grande, donde incluso está presente la revisión
de la sentencia en contra de Rafael Correa. Yo he hecho público un documento que nació desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y que fue entregado a una de las juezas que lideraba una de las ternas para el Consejo de la Judicatura. En este documento se explica claramente cuál sería el procedimiento y los temas de fondo para justificar la revisión de la sentencia en el caso Sobornos, conocido como Arroz Verde también, a favor de Rafael Correa y cerca de 20 sentenciados, algunos prófugos y otros que han salido con prelibertad. Entonces, estimados amigos, no ver la dimensión y la magnitud de este pacto es una enorme ingenuidad por parte del gobierno y de quienes están asesorando. La única salida a este momento para el país es la muerte cruzada. Vamos a volver sobre este tema relacionado con Rafael Correa y los otros correístas que usted ha mencionado, pero volvamos al tema de la muerte cruzada. Hay 3 causales previstos en la Constitución para que pueda emitirse este decreto por parte del presidente de la República cuando a su juicio se hubiera arrogado otra función del Estado se hubiera arrogado, otro individuo se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. También si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Virgilio Saquicela ha dicho que ninguna de las 3 causales podrían configurarse al momento y que por tanto no podría ir la muerte cruzada. ¿Cuál considera usted sería la causal que podría alegar el presidente de la República para dar este paso? Mire, creo que el gobierno puede analizar lo ocurrido en los 2 años. Sin duda es una constante, es una línea horizontal, la crisis política, la grave crisis política generada por la operación de la Asamblea Nacional. No existe prácticamente un momento de tranquilidad en estos 2 años. Son 4 intentonas golpistas y desestabilizadoras que más evidencia de que hay una crisis política constante en este país para poder evocar la muerte cruzada. Es más, en el plano eminentemente político y ético, estamos hablando de una institución como el Parlamento ecuatoriano que tiene más del 95 o 96% de rechazo popular. Entonces es impresentable y no tiene nombre que una asamblea de este color y de esta magnitud pretenda llevar adelante un juicio político que, como yo lo he revelado como expresidente de la Comisión de Fiscalización, no tiene una sola prueba en contra del mandatario en el plano de este presunto delito de peculado. Reitero, y esto no significa defender al gobierno, yo estoy en estos puntos he sido abiertamente crítico del gobierno, pero no se puede sacar un presidente de la República argumentando un presunto delito de peculado donde no existe. Asambleísta, al parecer es inminente en este caso, de acuerdo a lo que usted nos comenta, la censura y la destitución del presidente de la República. Asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero. Algunos sectores han advertido que con Borrero Ecuador podría tener cierta estabilidad en los próximos 2 años, que podría ser un gobierno de transición que le permitiría al país superar algunas diferencias. ¿Cómo ve usted, aunque usted sostiene que el camino que le queda al país debería ser la muerte cruzada, pero cómo ve usted, cuál es la lectura que tiene usted de una posible presidencia de Alfredo Borrero? El señor Borrero es un personaje ausente, opaco. Yo he conversado 3 veces con él, esto no es broma, y en las 3 veces me ha repetido una misma frase, al punto que en la tercera tuve que recordarle que es lo mismo de lo que me ha dicho en 2 ocasiones anteriores. Es un personaje que será muy fácilmente controlado por el Ejecutivo. Es más, conozco de que se han trabajado ya en esa dirección. El gobierno de Alfredo Borrero será un rehén del correísmo y del Partido Social Cristiano. Pensar lo contrario es otra obra de ingenuidad para aquellos lacistas que consideran o quieren sobrevivir en la Asamblea Nacional. Ahora con un rehén en Carondelet, como sería
el señor Borrero. ¿Qué le hace pensar en esta falta de independencia de Borrero? ¿Existe alguna evidencia? ¿Tiene usted alguna información que confirme esta calidad de un presidente rehén, como usted ha señalado que sería Alfredo Borrero? Sí, hay información de acercamientos, no puedo revelar los nombres, pero están trabajando en esa dirección. Pero el propio comportamiento del vicepresidente de la República en estos 2 años muestra su verdadero rostro. Es un cargo inexistente, no ha logrado despuntar, no tiene luz propia. Es decir, él está ahí y listo. Además ya ha hecho declaraciones públicas en el sentido de que a él le correspondería constitucionalmente asumir el cargo. Para mí todo está listo de parte del correísmo y el Partido Social Cristiano, y ahora también de otras bancadas que negociaron su estatus político en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el caso de Izquierda Democrática y Pachacuti. Por esa razón es que los posibles acuerdos con el gobierno no maduraron, porque los ofrecimientos de parte del correísmo y del Partido Social Cristiano, que ahora controlan el Consejo Nacional Electoral, fueron superiores a los que el gobierno daba. Es decir, aquí la oposición no puede quejarse y hablar de que el gobierno está entregando cargos y puestos, porque ellos han ofrecido más, mucho más que el gobierno. En estos últimos segundos que nos quedan, licenciado Villavicencio, ¿podría darnos mayores detalles sobre esta especie de conspiración que se estaría dando a través de la justicia para echar abajo las sentencias del juicio Sobornos 2012-2016, que nació en esa investigación periodística de la cual usted fue protagonista, Arroz Verde? Mire, un dato más. Si usted mira ayer, hay fotografías de la pareja sentimental o del esposo de una de las vocales posesionadas de ayer del Consejo de Participación Ciudadana, que fue aspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado en el proceso anterior. Existe una clara línea marcada de conspiración que apunta ahora a un juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar, en los liderados por el correísmo. Por esa razón ellos van a controlar la comisión de fiscalización. También tienen que saber que todas las comisiones legislativas permanentes ya han sido repartidas entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y sus aliados, y de esta forma ellos impedirán que en comisiones importantes como la de régimen económico, por ejemplo, pasen los proyectos de ley que el gobierno supuestamente piensa hacerlo en estos días y meses, y tienen, reitero, el manejo total de la Comisión de Fiscalización para volar todas las cabezas que quieran de ministros y funcionarios públicos del gobierno de Lasso. Es decir, pensar que el gobierno de Lasso pueda sobrevivir en el hipotético escenario de que los próximos días no consigan los opositores los 92 votos, planteemos ese escenario, y pues para mí imposible, de que Lasso sobreviva al juicio político. Él será un rehén, no podrá gobernar, porque está claramente marcada la dirección a dónde ir por parte del señor Jaime Nebot, de Rafael Correa y del señor Leonidas Issa. Bien. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana, licenciado Villavicencio. A ustedes y un buen día. Licenciado Fernando Villavicencio es legislador, fue presidente de la Comisión de Fiscalización en el periodo legislativo que acaba de terminar.